La historia de la energía eléctrica en Colombia comienza hacia finales del siglo XVIII como una iniciativa para dar solución a un problema de iluminación pública en las principales ciudades del país. Como lo sucedió en Bogotá, lo primero que se realizaba para dar iluminación en las noches sin luna era: se hacía el acompañamiento por parte de una persona con antorcha en la oscuridad. También se colocaban antorchas en las casas y posteriormente se introdujo iluminación con lámparas de gas de carbón. Pero la solución final para la prestación del servicio de alumbrado público se dio con lámparas de electricidad, y de esta manera se introdujo el servicio de electricidad en el país. El servicio de electricidad es muy versátil y presenta usos muy diversificados, como el movimiento de motores, la iluminación, las comunicaciones. Sirve para la prestación de otros servicios. Por tanto, es un sector indispensable para la sociedad y sus usos continuaron creciendo. Por tanto, el servicio de suministro se extendió a las industrias y adicionalmente a los hogares con mayores ingresos que comenzaron a tener iluminación con esta nueva tecnología. Entonces, el servicio creció muy rápidamente en las principales ciudades. Las primeras plantas de generación para la prestación del servicio de energía eléctrica eran plantas que funcionaban con carbón, pero por iniciativa privada por parte de los señores Amper se realizó la construcción del primer proyecto hidroeléctrico del país en el sector llamado el Charquito, con el cual se complementó el suministro de electricidad en Bogotá. Por tanto, se tenía generación de plantas de carbón y la planta hidroeléctrica. El crecimiento que empezó a darse en el sector eléctrico requería de horas y de capital. Por tanto, se necesitó un impulso grande en capital y los privados les hizo falta músculo financiero para asumir tal crecimiento. Entonces, el Estado, hacia finales de los años 20 del siglo XIX, entra a asumir la tarea de la prestación del servicio. El suministro de electricidad creció independientemente por ciudades y regiones, y adicionalmente los recursos para la generación de energía no se encontraban en los mismos centros de consumo. Por tanto, las necesidades del sector era llevar la energía de los centros de generación a los centros de consumo y construir los grandes proyectos de generación. Para tal fin, el Estado en 1967 creó la empresa Interconexión Eléctrica S.A., ISA, la cual va a suplir las necesidades de interconexión y generación en el país. Con esto se comenzó a realizar los grandes proyectos de generación y su interconexión con los centros de consumo, y de la misma manera, para dar robustez al sistema, se comenzó a interconectar las principales ciudades. Una falla que se presentó con el sistema eléctrico colombiano hacia finales del siglo XIX fue que los proyectos de generación no se lograron concluir a tiempo. Por tanto, fue deficitaria la generación de energía eléctrica, y adicionalmente a esto se sumó una sequía producida por el fenómeno de El Niño, que empeoró la situación, y por tanto se produjo el apagón entre los años 1992 y 1993. Este apagón consistió en que el país se apagaba en las primeras horas de la noche, pero luego los proyectos finalmente se concluyen, se mejora la prestación del servicio y finalmente el país ha gozado del servicio de energía eléctrica en todos los sectores de la sociedad hasta la fecha.